Información, análisis y entrevistas. Profundidad con una mirada panorámica. En Línea 1. Muy buenos días a todas, a todos. Aquí comienza Línea 1. Estamos transmitiendo por Radio USACH 94.5, canal 50.2 de la televisión digital abierta, diario USACH.cl, TV USACH en el 50.1, Zapping 173, Mundo 522 y las redes sociales. O sea, no hay manera que usted diga, oiga, qué lástima. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Que no los puedo pillar, estamos en todas partes. Y usted, Así Daniela es. Figueroa, también en todas partes, porque cada vez que escucho la radio, ¿Salgo usted está yo? entrevistando a alguien. Ah, mira, qué latera. No, o sea, trabajadora de mi patria. Ah, eso sí. Dele, Eso estamos sí, muy Alejandro Guille. Muy buenos días en este jueves, ya 27 de noviembre. Me comentabas, ¿no? Que estaba fresca la mañana, agradable. Igual a mí me gustan estas mañanas Cuando yo salí de fresquitas. mi casa eran 12 grados. Ah, yo también, sí, hasta por lo menos las 6. Tú sales antes, pero hasta por lo menos las 6 de la mañana, 12 grados. Bajó un poquito ahora. Según la Dirección Meteorológica hay 11 grados, una nubosidad parcial, pero como lo señalábamos el día de ayer, esperamos bastante calor para esta jornada. Habían dicho 27, pero subió a 29. Eso sí, si se mantiene este pronóstico, mañana viernes 28, ¿vale? Podría bajar a 25 la máxima, cosa que se agradece. Y el sábado 29, 24 como máxima y siempre las mínimas bordeando los 12 o 13 grados. Antes de la pregunta del día, que está muy sabrosa y que ha sido material de innumerables memes, y seguramente nuestros auditores ya saben de qué se trata, vamos a revisar las callecitas de Santiago, que es lo que nos dice Transporte Informa Región Metropolitana en su cuenta de X. Te digo al tiro, ahí están chicoteando los caracoles. Vamos. A ver, hay una pista ocupada en Callejón Ovalle, esto con Clotario Blest, en Pedro Aguirre Cerda. Situación genera alta congestión en ese punto, así que considerar tiempo extra en el desplazamiento. Y en la comuna de Santiago, accidente de tránsito mantiene tránsito, valga la redundancia, porque así lo escribieron, aumentado en la calle Mata con Serrano, en la comuna, como te decía, de Santiago, optar por alternativas. Y además hay semáforos apagados, era que no, en Américo Vespucio, con Gran Avenida, en la comuna de La Cisterna. Los equipos de mantenimiento municipal ya están informados para efectuar pronta reparación. Y también en Recoleta. El hoyo aquí. No lo consignan, Más o ¿ah? menos para que la gente lo pueda ver. No, hoy día había puesto un cono. Ah, ya. Me pasé por el ladito porque no había Esquivando. tanto tránsito. Entonces ahora debe tener casi 1 metro cuadrado. ¿En serio? Ah, Y es un hoyo de una profundidad de unos 25 o 30 centímetros. súper peligroso. Ahí, si vas en moto, te matas. Vas Sí. en bicicleta, ni te hablo. Incluso los autos, los amortiguadores o los neumáticos. No, friegan. ¿Cómo es posible que en la Alameda le pongan un cono en vez de tapar el hoyo? ¿Y eso es Alameda con Víctor Jara o Está, allá arriba en 18? Frente al Portal Edwards, Aquí, pero ya. por el lado que va hacia el poniente. Perfecto. Un hoyo, pero yo me pregunto, Qué peligroso. ¿a quién le corresponde? ¿A la municipalidad? Mm, ¿Al Servio? o el MOP. Al Ministerio de Obras Públicas. Claro. Y cada vez que pregunto me dicen los respectivos jefes de Se servicio. tira la pelota. Claro, que la Alameda es muy compleja porque los tres tienen por tramos. Ah, Entonces, como los claro. tres tenemos tramos, nadie hace nada. sí. Oh, Pues no puede ser. Tuvimos Y no 6 lo meses consignan. para que taparan qué un hoyo vergüenza. a la altura de ¿cómo es? Esperanza, que se cruza ahí con la Alameda. Mira, Este está un qué poquito señal. más hacia la universidad. O sea, tengo la esperanza que un día tapen el hoyo. Es que va a tener que haber un accidente para que No, tapen sí, el típico. hoyo. Te encuentro toda la razón. La cultura preventiva en nuestro país A es mí, escasa, por la decirlo bajo. cultura preventiva, que hagan la pega. Y hay otro semáforo apagado en Avenida Recoleta con Santa María en la comuna de Recoleta. Empresa de mantenimiento también fue informada para efectuar la pronta revisión del cruce. Solo déjame revisar el metro de Santiago, si está funcionando bien toda la red. La línea 1 hoy en la mañana ningún problema y sí, está toda la red disponible. No se ha reportado nada a esta hora. Ahora sí, Alejandro, vamos con la pregunta del día. Claro, el diputado Mesa, él es republicano. ¿Cómo es Exacto. el nombre de Mesa? Juan Carlos, me parece. Juan Carlos. Sí, Juan Carlos Mesa. Juan Carlos Mesa, dijo que las 40 horas no sirven porque la gente va a encerrarse a la casa. Claro, que ¿para qué va a trabajar menos si llega a la casa a encerrarse? A Prácticamente. encerrarse, claro. Entonces mejor que quede encerrado en el trabajo. Sí. Bueno, la pregunta tiene sus alternativas. Uno, tiene razón, no tiene sentido. Así que no corre las 40 horas. Segundo, igual prefiero llegar temprano, porque por lo menos está con los hijos y los protege. En mi casa. Claro, Descanso. sí.
O preparó la comida. Yo me acuerdo que sobre ese tema, cuando fui senador, presenté un proyecto de ley, el cierre del comercio a las 19 horas. ¿Ah, sí? El comercio grande, el comercio que contrata gente, Recuerdo. no el que es familiar. Sí, recuerdo. Bueno, eso lo hicimos con las organizaciones sindicales. Sí. Bueno, no prosperó y el propósito era el mismo, que la gente pueda llegar a su casa a cuidar a sus hijos porque los hijos quedan solos cuando los padres no están. Y como no hay sistema de seguridad, clubes deportivos, organizaciones vecinales que los puedan atender a los chicos, quedan a merced de todo el mundo. Entonces, llegar temprano es un tema. Entonces, la pregunta es, ¿tiene razón que no se saca nada? Sí, tiene sentido las 40 horas porque la gente llega más temprano y está con su familia. O otra alternativa, en realidad son temas diferentes, no mezclar las Seguridad cosas. y trabajo son temas diferentes. O sea, hay que preocuparse de la seguridad, quien lo discute, pero también hay que preocuparse de las condiciones laborales y los países que van creciendo, se modernizan, tienen menos horas de dedicación, pero son más productivos. Yo podría agregar, o todo ya en el imaginario colectivo, ¿no es cierto, Gonzalo Espinosa? Los memes, ¿no? La cantidad de memes que es la respuesta que le da a la ciudadanía de distintas comunas, distintos sectores. Bueno, también obviamente el Parque Bulnes se llama, ¿no? Parque Bulnes que está frente a la Moneda. Sí, ¿no? Paseo Bulnes, no parque. Sí, pero un parque casi. Pero tiene al final es muy lindo. El Parque Almagro. Exacto. Y tiene adelante la plaza. Exacto. De donde era la plaza de la Patria, el altar de Oye, la Patria. está siempre ahí, lleno de gente, ya de niños. No hay ningún altar ahora. Andando en patines, grandes, chicos. La plaza de Armas también, donde vive nuestro compañero, todo pasando, así que no me vengan con esas cosas, es una de las respuestas también de los memes. Bueno, ¿dónde puedes responder tú, auditora, @Radio Usach, @TV Usach en nuestras cuentas de Instagram? Vamos ahora con las principales noticias de este jueves 27 de noviembre, cuando son las 7:36 minutos. Titulares en línea 1. El Tribunal Supremo de la Democracia Cristiana suspendió de manera provisional la militancia del expresidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle, luego que este se reuniera con el candidato José Antonio Kast a menos de 3 semanas de la segunda vuelta presidencial. El encuentro fue realizado en la casa del exmandatario y generó molestia a la directiva de la ADC, que calificó la cita como inoportuna y confusa, dado que el partido respaldó oficialmente a Janet Jara. Eso tras considerar que la actuación de Frei constituye una conducta de la mayor gravedad. La mesa solicitó la intervención del órgano disciplinario, que resolvió aplicar por ahora una suspensión preventiva. Y el Congreso aprobó el presupuesto 2026 sin modificaciones a las proyecciones de ingresos ni recortes de gasto, imponiéndose así la propuesta original del gobierno. Aunque la oposición destacó que logró avances en áreas como seguridad y cultura. Reconoció que no consiguió cambios en la estructura central del erario. Y el proyecto quedó despachado a ley 3 días antes del plazo legal. Bueno, este jueves José Antonio Kast y Janet Jara se enfrentan por primera vez desde que avanzaron a la segunda vuelta presidencial en un foro organizado por el Hogar de Cristo, no se pudieron correr, sobre todo Kast, centrado en vivienda, migración y seguridad. En el comando de Jara consideran que esta instancia es fundamental para cortar la brecha con Kast, quien mantiene una ventaja en las encuestas, pero que piensan que en el cara a cara va a perder posición. La estrategia de la candidata es aprovechar los debates para interpelar al abanderado republicano, especialmente en aquellos temas de la agenda que no ha querido revelar, pero que son fundamentalmente considerados, entre comillas, valóricos, y donde su equipo estima que enfrenta sus mayores dificultades. La Mesa del Sector Público entregó este miércoles al gobierno su petitorio de reajuste salarial, que regirá desde el 1 de diciembre. La propuesta exige un aumento real del 2%, es decir, sobre la inflación acumulada a noviembre, para todos los funcionarios del Estado durante el periodo diciembre 2025-noviembre 2026. El pliego presentado por la CUT y otras 15 organizaciones también plantea que ningún trabajador del sector público perciba menos de 591.483 si es auxiliar, 658.265 si es administrativo y 700.241 pesos si es técnico. El canciller Alberto Van Claveren afirmó que es momento de que la Secretaría General de la ONU sea ocupado primero por una persona de América Latina y por primera vez en 8 décadas, desde que se fundó, por una mujer. Consultada por una eventual candidatura de la expresidenta Michelle Bachelet, que ya la anunció informalmente el presidente Boric, señaló que la región tiene el turno para liderar el organismo. Las declaraciones se dan mientras Argentina se anticipó y oficializó este miércoles la postulación de Rafael Grossi, actual director general del OIEA.
para encabezar Naciones Unidas en el periodo 2027-2031. ¿Qué es eso de la OIEA? OIEA. No es la OEA, es la OIEA, parece. OIEA. Ya. No sé. Seguimos ahora con el ámbito internacional. China elevó el tono contra Japón al advertir que aplastará cualquier intento de injerencia extranjera en Taiwán. La declaración ocurre luego de que Beijing calificara como extremadamente peligroso el plan japonés de instalar sistemas antimisiles en el archipiélago Nansei, a unos 110 kilómetros de la isla autogobernada. Según el portavoz de la Oficina de Asuntos de Taiwán, Pen King-en, la iniciativa de Tokio busca crear tensión y avivar la confrontación militar en un nuevo episodio del deterioro de las relaciones bilaterales. Y a propósito de guetos verticales, un gigantesco incendio arrasó con varios edificios residenciales en el distrito de Tai Po de Hong Kong, dejando al menos 55 muertos y 279 desaparecidos. Según las últimas cifras difundidas este jueves por los servicios de emergencia, aún se desconoce la causa del fuego, que se propagó rápidamente a través de los andamios de bambú que cubrían el exterior de los edificios que estaban siendo renovados, y saltaron las llamas de un edificio al otro por la distancia en que se encontraban. Son las 7:41. Un diálogo a fondo. Entrevistas en Línea 1. Bueno, vamos con la política y sobre todo con los resultados de lo que fueron las elecciones, sobre todo parlamentarias, pero también presidenciales de esta primera vuelta el 16 de noviembre. Evópoli, uno de los partidos, por supuesto, de Chile Vamos, comprometió su apoyo al candidato republicano José Antonio Kast de cara a la segunda vuelta presidencial de este 14 de diciembre. Y en paralelo, la colectividad es uno de los 13 partidos que corre el riesgo de desaparecer por su baja votación parlamentaria. Y digo corre porque hay una instancia de apelación, lo cual obliga a sus militantes a tomar una definición de cara al futuro. Sobre este tema, sobre la segunda vuelta, también qué es lo que pasa con Chile Vamos, cuando Longueira dice que no es una coalición ahora y que se está perdiendo como tal. ¿Con quién vamos a conversar? Con el vicepresidente de Evópoli, diputado Jorge Guzmán, que fue reelecto por el distrito 17, región del Maule, así que primero corresponde felicitarlo por su reelección, diputado Guzmán. Buenos días, ¿cómo está? Muy buenos días. Muy buenos días, Daniela, muy buenos días, Alejandro. Bueno, gusto de saludarlo y saludar a todos quienes nos escuchan a través de la radio. Y gracias, bueno, agradecer obviamente por las felicitaciones y por esta reelección que también es fruto de casi 4 años muy intensos de trabajo en el Congreso Nacional y también en nuestra región del Maule. Diputado, queríamos conversar con usted porque tengo la experiencia de haber trabajado con Evópoli en el Congreso, como me tocó trabajar con todos los partidos, y es un partido que tiene dentro de la derecha una vocación liberal, más abierta, más disponible a temas que para la derecha conservadora son más difíciles. Estoy hablando de una derecha conservadora democrática, por cierto, y por consiguiente era un espacio de diálogo y de construcción. La buena gestión de quien fue en su momento ministro de Hacienda, también los propios diputados del partido Evópoli, pero me da la impresión que el discurso moderado, el que llama al diálogo, que lo que el país necesita, está de capa caída. ¿Cómo van a enfrentar un dilema de tener una opción liberal, democrática, en un escenario que todo parece radicalizarse? Bueno, primero es indesmentible que los resultados electorales que tuvo nuestro partido, que tuvo Evópoli, no se condicen con lo que significa un partido que ha sido, a nuestro juicio, muy importante en la última década en Chile. Evópoli, efectivamente, de la mano de las banderas liberales y de la mano de un diálogo democrático, ha permitido hacer cambios muy significativos para nuestro país en los últimos 10 años. Y yo creo que eso es indesmentible desde la perspectiva de que hoy día lo que era el Sename se transformó en un servicio Mejor Niñez. Se eliminaron muchas de las situaciones que afectaban y vulneraban los derechos de la infancia, y estas son banderas que nosotros levantamos. El matrimonio igualitario lo mismo. Entonces, de verdad que creemos que hemos sido un aporte al desarrollo de Chile en la última década, pero efectivamente hoy día pareciera que no fuera el tiempo de los partidos más moderados, más dialogantes, y pareciera que son los extremos los que se han posicionado de mejor forma en la política chilena. ¿El mundo va para allá o cree que es un tema transitorio?
Bueno, nosotros hemos esperado siempre que, como dicen, que el péndulo vuelva hacia más al centro, y lamentablemente el péndulo se ha ido yendo de extremo a extremo y no se ha ido deteniendo. Pero no por eso nosotros vamos a renunciar a lo que representamos y a la vocación de trabajo que nosotros hemos implementado y hemos seguido a lo largo de todos estos años desde que existe Bópoli. Por lo mismo, y porque creemos en nuestro proyecto, porque creemos en el aporte y lo significativo que somos para la política en Chile, creemos que tenemos que luchar por nuestra existencia. Y bien lo decías tú, Alejandro, al inicio de la presentación, hoy día la ley de partidos políticos en Chile establece que los partidos, para poder existir, requieren o tienen que cumplir con ciertos requisitos, y uno de ellos es a lo menos tener 4 parlamentarios electos. Sí. Nosotros a la fecha no hemos sido notificados de nada por parte del CERVEL, de alguna desaparición o de extinción, pero efectivamente figuramos dentro de los partidos que podrían ser sujetos de extinción producto de supuesto de no alcanzar este requisito de los 4 parlamentarios electos, sin perjuicio que nosotros creemos que sí cumplimos el requisito, ya que tenemos 4 parlamentarios electos y en ejercicio. Uno son los 2 senadores, Luciano Cruzcoqui y Sebastián Keitel, que fueron elegidos en la elección pasada, y como los senadores duran 8 años no pudieron ir a la reelección, y en esta elección nosotros, junto a Tomás Kass, seríamos los 2 diputados electos, sumando un total de 4 que nos permitiría mantenernos haciendo nuestro aporte a la política chilena. Diputado Guzmán, recordando las palabras de Felipe Kast en relación a Chile Vamos y sobre todo a Evópoli, donde él recordaba las figuras, digamos, fundadoras de alguna manera del partido, Briones, el mismo, ¿no? Felipe Kast y Gonzalo Blumel, y considerando que son personas, digamos, con presencia en el mundo de la derecha, y preguntarle a usted también, ¿se sentirían ustedes cómodos ante un eventual gobierno de José Antonio Kast y sobre todo si van a tener o no la fuerza parlamentaria para poder defender estos temas donde ustedes fueron, voy a usar la palabra y espero que no sea una ofensa, bastante más progresistas que la otra derecha? A ver, nosotros lo hemos dicho, nuestro partido, yo lo ratifico, nuestro partido tomó una decisión en un Consejo General, y esa decisión es apoyar a José Antonio Kast en la segunda vuelta. Y llegamos a esta conclusión porque la segunda vuelta es una elección binominal donde tenemos 2 opciones. Una es la opción representada por Janet Jara, candidata del Partido Comunista y continuadora del gobierno de Gabriel Boric, y la otra opción es José Antonio Kast, y claramente nuestro Consejo General, nuestros militantes se sienten mucho más representados por la figura de José Antonio Kast. Sin perjuicio de eso, eso no significa que nosotros seamos parte del gobierno o eventualmente le entreguemos un cheque en blanco a la gestión de José Antonio Kast. Nosotros hemos dicho que nuestras banderas son muy importantes, nosotros somos una centro-derecha liberal y vamos a defender nuestra forma de hacer política, nuestras convicciones y nuestros principios con total autonomía, sea cual sea el escenario que ocurra después de las elecciones del 14 de diciembre. Yeah. Eso es dejarlo muy en claro, ¿no? Reitero el concepto. Nosotros no firmamos un cheque en blanco. Nosotros lo que hacemos es apoyar una elección presidencial, lo hacemos con total convicción, pero en este caso abandonamos nuestras banderas. ¿No hay ningún temor respecto al retroceso en estas materias donde ustedes también fueron señeros de alguna manera desde la derecha con un eventual gobierno José Antonio Kast? O sea, nosotros, no es que no nos ponemos en una situación de temor respecto de algo. Nosotros tomamos una decisión y esa decisión la defendemos con mucha convicción. Y lo que nos corresponde, a pesar de ser una bancada pequeña o ser 2 parlamentarios en la Cámara de Diputados y 2 en el Senado, es que nuestras banderas y nuestros principios tenemos que representarlos y defenderlos con mucha fuerza. Tenemos que ser capaces de seguir defendiendo lo que nosotros representamos. Pero ojo con algo, Daniela, las posturas extremas rápidamente, cuando ven las posibilidades de llegar a los gobiernos, tienden a buscar los votos de centro nuevamente, y lo hemos visto en estos días, donde la candidata Jara, representante del Partido Comunista, se hace ver como una socialdemócrata, y donde José Antonio Kast, buscando también acercarse al centro, por ejemplo, consigue apoyos tan significativos como el de el expresidente Eduardo Frei.
Entonces, ojo con algo que al final, en primera vuelta, los extremos parece que son muy rentables, pero en segunda vuelta necesitan llegar a la mayoría de los chilenos. Sí. Por tanto, nosotros vemos que somos muy valiosos para la política chilena y claramente queremos aportar desde ella. Justamente el centro está en cuestionamiento, no solo en disputa, sino conceptualmente qué es el centro. Perdónale. Sí, la pregunta, diputado, es si eso de poner no una así, carta blanca, sino condiciones. Kass tiene dos discursos. Hay uno de la política de emergencia, seguridad, crecimiento, que es más neutral, aunque va a depender que entendemos por crecimiento, si es inclusivo o no inclusivo, y la seguridad si es con respeto a la ley o no. Pero él tiene una agenda que todos conocemos, dice, que todos ustedes saben, pero que no la va a poner por ahora. Pero ¿eso es una decisión de campaña o va a salir el domingo 7 después tratando de echar atrás una agenda de la que ustedes formaron parte, el de aborto entre causales, Sí. la ley de divorcio? Evópolis ha sido bastante abierta en esos temas que representan en el fondo el alma interior de la derecha ultra que ha aparecido en estos tiempos. A ver, yo creo, Alejandro, a ver, primero el programa de uno lee y revisa el programa de José Antonio Kass, y al menos en estos temas no existen anuncios respecto a retroceso en aspectos que ya hemos avanzado y que justamente, como tú bien dices, Evópolis ha sido parte. Por ejemplo, el matrimonio igualitario, que lo conseguimos en el gobierno del presidente Sebastián Piñera, o por ejemplo la regulación en materia de aborto con el establecimiento del aborto en tres causales. Y nosotros creemos y estamos convencidos que no debemos retroceder en eso, y por tanto lo haremos ver con la misma convicción y el mismo entusiasmo que lo hicimos ver cuando logramos estos avances. Entonces, yo creo que, y a eso me refiero que aquí no hay un cheque en blanco, que en definitiva cada tema que sea abordado en el Congreso va a ser abordado con la autonomía y la independencia que Evópolis requiere para poder tomar una decisión. Y creo que eso es de responsabilidad con Chile. Yo creo que ningún partido político puede firmar una carta blanca respecto del accionar de un presidente, porque puede encontrarse en una situación de que no se sienta cómodo con algún planteamiento. Y si a nosotros nos ocurre, y eso es lo valioso de estar en Evópolis, vamos a tener la libertad, porque creemos en la libertad, de defender nuestra autonomía y defender lo que representamos. Y lo vamos a hacer con mucha fuerza, con mucha intensidad y con mucho respeto por Chile, que al final es lo que nosotros defendemos, un mejor país. Y eso no permite retroceder en temas que nosotros sentimos que ya hemos avanzado como sociedad. Estamos conversando con el diputado Jorge Guzmán, vicepresidente de Evópolis, reelecto además por el distrito 17 de la región del Maule. Para ir finalizando, diputado, ¿qué pasa con Chile Vamos? Porque desde la izquierda también se está cuestionando qué es lo que es hoy el socialismo democrático. Y muchas voces desde el sector de las derechas, Diego Chalper, de Renovación Nacional, también Sebastián Sichel, hizo lo propio Monkever, Cristian Monkever, también de RN, de que ya, y lo dijo Longueira, que Chile Vamos ya no existe como coalición propiamente tal, sino como un grupo, digamos, que se junta para procesos electorales. ¿Cómo ve usted esta situación de Chile Vamos y si eso también comparte o no esa opinión y qué se podría hacer para unir fuerzas donde además ahora estamos con una derecha distinta, llámese extrema o ultra, pero sin duda la de Kass, el Partido Republicano y Libertario representa una derecha distinta a la que ustedes encarnan? A ver, yo primero no desahuciaría en ningún caso a Chile Vamos. Chile Vamos es una coalición política que ha sido muy exitosa en la historia. Nosotros, después del retorno a la democracia el año 90, tuvimos la posibilidad de gobernar 2 veces Chile y hacerlo de forma muy exitosa, bajo el liderazgo de Sebastián Piñera. Por tanto, creo que somos muy valiosos para el país. Y los resultados electorales, sin duda, que son los que nosotros esperábamos como coalición, pero tampoco son malos. O sea, representamos una fuerza política en el interior del Congreso Nacional muy significativa. Por tanto, yo creo que es un momento, más que de visitar nuestra coalición, ¿Ya? es un momento de fortalecerla. Al momento de crear Chile Vamos, de todo lo que ha hecho Chile Vamos, no existían partidos como Libertario, partidos como Republicano o Social Cristiano. Entonces era distinto el escenario, pero no por eso vamos a salir a decir
de que Chile Vamos dejó de existir. Yo creo que al contrario, es el minuto de fortalecer con aún más fuerza nuestras convicciones, lo que representamos, lo que somos, nuestra historia, lo que hemos aportado a Chile, y en razón de ello buscar fortalecer a una coalición. Sí, pero esto se debía también al quinto lugar de Evelyn Matei, ¿no? Que fue bastante inesperado. Se esperaba con suerte el tercer lugar, pero jamás el quinto, con un poco más del 12% de los votos. Sí, y estoy muy de acuerdo. Sí, yo creo que la autocrítica hay que hacerle, la meditación respecto a los resultados también hay que hacerlo. Y recordemos que la elección pasada tampoco nos fue como esperábamos, pero dentro del Congreso Nacional, Chile Vamos ha sido la fuerza más importante para poder enfrentar situaciones y defender aspectos muy relevantes que han ocurrido dentro del Congreso Nacional. Entonces, no podemos salir a desmentir lo que somos, que somos una fuerza política muy importante y que siempre está dispuesta a aportar en beneficio de Chile. Muchas gracias, diputado Jorge Guzmán, vicepresidente de Evópoli, por este contacto telefónico con nosotros acá en Línea 1. No, muchas gracias a ti, Daniela y Alejandro, y gracias por el espacio para poder debatir esos temas tan relevantes. Nosotros le agradecemos la gentileza, diputado Guzmán. Que le vaya bien. Chao. Muchas gracias. Faltan 4 minutos para las 8 de la mañana. Vamos a una breve pausa y ya vamos con más contenido, más entrevistas y la esperada editorial de Alejandro Guillé. Ayer la rompió en las redes sociales con la que hizo en torno a la figura del expresidente Frei. Una breve pausa y ya regresa Línea 1. Es la hora en Radio USACH. 7 de la mañana y 56 minutos. Tener un hogar adaptado a las condiciones de mi hija es lo mejor que nos pudo pasar en la vida. Detrás de cada uno de los proyectos del MIMBU hay historias de esfuerzo y esperanza que contar, como la de Belén y Josefa, quienes hoy viven en un pequeño condominio en los cerros de Valparaíso. Infórmate y postula en www.mimbu.cl. MIMBU, 60 años construyendo cambios. Ministerio de Vivienda y Urbanismo, Gobierno de Chile. Chile avanza contigo. A Hora da Saudade. Uma mirada desde las africanidades al mundo. Tejendo conexões, raízes, influência, ritmos, arte e sabores por meio de la música. Sumérgete en este emocionante, vibrante e diverso viaje intercultural de la 94.5 Radio USACH. A Hora da Saudade, junto a Eugenia Dos Santos. Capítulos estreno miércoles a las 5 de la tarde y los sábados a las 19 horas. Si tus pases te van al córner como los míos o más lejos y no logras el gol, tu lazo con el fútbol es romántico. Entonces Reino Fútbol es para ti. Una conversación íntima sobre el mundo del balompié. Reino Fútbol todos los domingos a las 16 horas a través de Radio USACH. ¿Qué lugar tiene la ciencia en los grandes debates de hoy? Hola, aquí les saludan Macarena Rojas Ábalos y Fernando Ortiz. Y queremos invitarles cada viernes a la 1 de la tarde a La Sociedad de la Ciencia, un programa que invita al diálogo y a la reflexión en torno al quehacer de la academia y cómo ésta conversa con los distintos actores de nuestra sociedad. Y a imaginar una sociedad más justa. La Sociedad de la Ciencia, cada viernes a las 13 horas por la 94.5. Radio USACH. Nuevas voces, nuevas formas de escucharnos. Oye, la embarró. Este loco nació con un talento innato. O sea, eso es un mito. Hay gente que quizás como este loco tiene una predisposición para ciertas cosas, pero en realidad el arte se basa en el estudio, en la práctica, y no sé, horas y horas de ensayo, de formación, de aprender teoría, de equivocarse. A él le gusta All You Need Is Love. De lunes a viernes, 11 de la mañana, por Radio USACH y TV USACH. Estuvo bueno, eso sí, pero no es magia, pues. Al final la música es el resultado de la interacción social. Estamos de regreso en Línea 1. Titulares en Línea 1.
El Congreso aprobó el presupuesto 2026 sin modificaciones a las proyecciones de ingresos ni recortes de gasto, imponiéndose así la propuesta original del gobierno. Aunque la oposición destacó que logró avances en áreas como seguridad y cultura, reconoció que no consiguió cambios en la estructura central del erario. Y el proyecto quedó despachado a ley 3 días antes del plazo legal. Y este jueves, José Antonio Kast y Janet Jara se enfrentan por primera vez desde que avanzaron a la segunda vuelta presidencial en un foro, esta vez organizado por el Hogar de Cristo y que va a estar centrado en vivienda, migración y seguridad. En el comando de Jara consideran esta instancia fundamental para cortar la brecha con Kast, quien mantiene una ventaja en las encuestas porque la estrategia de la candidata es aprovechar los debates para interpelar al abanderado republicano, especialmente en temas valóricos donde su equipo estima que enfrenta las mayores dificultades. La mesa del sector público entregó este miércoles al gobierno su petitorio de reajuste salarial que regirá desde el 1 de diciembre. La propuesta exige un aumento real del 2%, es decir, sobre la inflación acumulada a noviembre, para todos los y las funcionarias del Estado durante el periodo diciembre 2025-noviembre 2026. El pliego, presentado por la CUT y otras 15 organizaciones, también plantea que ningún trabajador del sector público perciba menos de 591.483 pesos si es auxiliar, 658.265 si es administrativo y 700.241 pesos si es técnico. Un enorme incendio arrasó con varios edificios residenciales en el distrito de Tai Po de Hong Kong, dejando al menos 55 muertos, pero 279 desaparecidos. Según las últimas cifras difundidas por los servicios de emergencia hace algunas horas, aún se desconoce la causa del fuego que se propagó de un edificio a otro a través de los andamios de bambú que cubrían el exterior de los edificios que estaban siendo renovados. Venezuela informó este miércoles que revocó los permisos para operar en el país a 6 aerolíneas a las que acusó de terrorismo, después de que suspendieran sus rutas por una alerta emitida por Estados Unidos sobre actividad militar en la región. Según anunciaron en un comunicado, el Ministerio de Transporte y el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil, INAC, quedaron sin derechos de tráfico en Venezuela, Iberia, TAP Portugal, Avianca, LATAM Airlines Colombia, Turkish Airlines y GOL. 8:02. Un diálogo a fondo. Entrevistas en Línea 1. El Tribunal Supremo de la Democracia Cristiana aplicó medidas precautorias mientras se investigan denuncias contra el expresidente Eduardo Frei, luego de su reunión inesperada, un desconocido en el partido que se iba a hacer, con el abanderado republicano José Antonio Kast. Junto con eso, la instancia decidió abrir una causa disciplinaria contra este histórico militante de la Falange, más que por méritos de la familia Frei, es lo que significa la DC. Y de esto vamos a conversar con la secretaria general de la Democracia Cristiana, Alejandra Kraus. ¿Cómo está, Alejandra? Muy buenos días, gracias por acompañarnos. Buen día, Daniela, un gusto. Y un gusto, Alejandro, de volver a estar con ustedes. Para nosotros también, es tocaya, ¿no? Alejandro. Oiga, el golpe que pegó Frei al aparecer con Kast, desconcertó, pero yo entiendo que él hace rato que ya no tiene contacto con la Democracia Cristiana y viene jugando a la libre. ¿En qué está el expresidente? ¿Qué se sabe? Está vinculado al mundo empresarial, ahora está en China, se dedica a los negocios, pero es como embajador de Chile, pero está dedicado a hacer negocios personales. ¿Qué está pasando con una especie de fantasma que anda ahí dando vuelta por el Asia? No. Bueno, efectivamente, como usted bien señala, su actividad partidaria yo la calificaría más bien de poca monta, digamos, poca relación, siempre de acuerdo a las definiciones políticas que internamente se adoptan para todas las instancias, particularmente en las juntas nacionales. Se invita a los expresidentes del partido, bueno, él tiene además la condición de expresidente de Chile, y el presidente Frei no participa, a pesar de la reiteración en las invitaciones. Vale decir, su vinculación con el partido, la verdad es que no
no se ha dado. El propio senador Huenchumilla señalaba el día de ayer cuánto le habría gustado que él llegara a su casa política, a su familia política, a hacer sus planteamientos, que son todos legítimos, sin duda. Pero hacer esos planteamientos y debatir y concordar acuerdos en el ámbito político. ¿Y desde cuándo que ya que es lo que hacen la gran todo mayoría? Sí, pero ¿Perdón? ¿Desde cuándo que cortó los vínculos de facto, de hecho? Yo ignoro cuál es el momento, cuál es el hecho político que ¿cómo se llama? Que ello pudiera haber significado que el presidente Frei adoptó esa definición. Yo al menos desde que asumo como secretaria nacional, que es en abril del año pasado, nunca he tenido contacto con él. Y en los anteriores, a propósito de los procesos constituyentes, en que participé de las juntas nacionales, él no participaba, no intervenía presentando sus posiciones legítimas. Claro. A diferencia de otros dirigentes que adoptaron definiciones distintas que las adoptadas por el partido, pero las plantearon en la Junta Nacional, en la Junta Nacional, a fin de que se debatiera sobre los puntos que ellos planteaban, que esa ha sido la tradición de los dirigentes de nuestro partido. Alejandra, en ese sentido, puede ser que lo que llama la atención no es tanto el voto o el apoyo que pueda tener Frei, ¿no?, en relación a un sector de la derecha, incluso de la ultraderecha como Kast, dado también el apoyo al rechazo, luego el a favor del Consejo Constitucional que estaba en manos del Partido Republicano. Entonces, como usted también señala, ya habían señales. Claramente lo que llama la atención acá es la intervención, hacerlo público, y no de forma directa, aunque se entiende, tampoco hay que leer entre líneas, porque nos dijo, yo voy a votar por Kast, voten por Kast, pero están todas las señales, la foto, las coincidencias. Le quiero preguntar dos cosas. Uno, en relación a lo que dijo ayer Ascanio Cavallo, en T13 Radio, dijo que Frei aún cree que el partido es sinónimo de su apellido, como lo fue antes, y en la década, por supuesto, de los 60, 70, e incluso hasta los 90, si uno es generosa, pero ya no. Primero, si concuerda con esa apreciación, y ¿hay anticomunismo en Frei? A ver, voy a partir por la segunda. Ya. Yo creo que en nuestro país, y sin duda al interior de la democracia cristiana, tenemos pendiente un debate en torno a las ideas, ¿ya? Yo creo que hay percepciones erróneas, pero que son necesarias de dar, ¿ya? Son necesarias de ponerlas al frente y enfrentarlas. Sin duda, nadie puede pensar hoy día que estamos en los tiempos de la Guerra Fría. A nadie, incluido el expresidente Frei, tiene algún tipo de problema de ir a negociar, a plantear, proyectos de carácter económico con China. Bueno, Nadie de hecho anda cuestiona haciendo en este momento negocios en China. Él no solo hace lobby para atraer inversiones a Chile, que nunca hemos conocido un informe que diga qué gestión ha hecho y qué ha logrado traer a Chile, pero él sí ha hecho negocios allá en calidad de embajador especial plenipotenciario nombrado por Michelle Bachelet, y lo cual es incompatible con un embajador, o sea, bien espurio, pero además está en China. Entonces, ¿a dónde le vino el anticomunismo si hace negocios ferozmente? Pero más allá de la figura o las definiciones de Eduardo Frei Ruiz-Tagle, tenemos que ser honestos como sociedad. Debemos renovar nuestro pensamiento, porque no podemos seguir, atrapados en la Guerra Fría. No podemos, ¿ya? En consecuencia, creo que eso hay que darlo. Y no olvidarse que el expresidente, el propio Frei Montalva, creo que señalaba que es cierto, tenemos una diferencia con el comunismo, pero hay algo peor que eso, que es el anticomunismo. En la democracia cristiana, si hay algo que se ha definido es por no establecer exclusiones.
Y esa es nuestra historia también, nuestra historia política. Y en consecuencia, definir en qué lugar estamos o qué rol jugamos histórica y políticamente en estos tiempos, a partir de ser anti, no. Entonces, creo que es importante hacer esa precisión. Y respecto a lo que dijo Ascanio Cavallo. Perdón, ¿cuál es la frase precisa? Sí, dijo que todavía Eduardo Frei Ruiz-Tagle cree que la DC es sinónimo del apellido Frei. Lo estoy parafraseando, pero esa es la idea principal. Cuando él dijo, reconoció a Ascanio Cavallo que lo fue en su minuto, pero no hoy. A ver, yo bueno, no conozco en lo personal a Eduardo Frei Ruiz-Tagle, digamos, de ser de su círculo íntimo como para pensar. Y honestamente creo que Frei Ruiz-Tagle tiene una visión mayor de Frei Montalva. Sin duda. Para nosotros el gran líder, fundador de la democracia cristiana, anteriormente la Falange, que hace un corte con la derecha, con los conservadores en su minuto, adoptan la Rerum Novarum para la búsqueda de la justicia social, los derechos de los trabajadores, es mucho más que solo el apellido Frei. Ahora, en todo caso, para cerrar, hay dos preguntas para cerrar el caso Frei. Uno es el rol de los Frei en la historia del partido. Eduardo Frei Montalva, el primer presidente, el padre de Frei Ruiz-Tagle, él, más allá de las polémicas legítimas de partidarios detractores, él fue un hombre de visiones, estrategias, visiones amplias, un líder internacional valorado por su aporte intelectual y político. Tuvo sus momentos quizás donde uno tiene muchas interrogantes que hacerse, pero era un líder. Pero seamos sinceros, Eduardo Frei Ruiz-Tagle no habría sido candidato con suerte a conservador, a concejal en Las Condes, si no hubiese sido apellido Frei, porque carece de todo elemento de un carisma, de un liderazgo. Sin embargo, tiene entrampado al partido él como si fuera su patrimonio. Él no ha aclarado su relación con el partido, pero de hecho está fuera y actúa como si su sola actuación reflejara la posición de la DC. ¿Cómo van a enfrentar eso? Él se está tomando un nombre. A ver, Alejandro, yo creo que hay un elemento a considerar, que creo que es importante destacar, que como directiva nacional, órgano máximo del Partido Demócrata Cristiano, por primera vez, adopta la decisión de que sea el Tribunal Supremo y el propio expresidente Eduardo Frei quien haga que a través de los descargos fije su posición, y es una decisión política compleja, en un momento en que todos lo que debiéramos estar haciendo es jugarnos por nuestra propuesta al país, acompañando a Janet Jara en esta coalición de 9 partidos políticos. Y se adopta, y yo creo que eso tiene un valor políticamente, ¿ya? Por otro lado, también señalar que Janet Jara siempre se ha referido con muy buenas expresiones a la historia política de Eduardo Frei Ruiz-Tagle. En consecuencia... Y el PC apoyó a Frei también en su momento. Algo que absolutamente. Ha salido a la luz también absolutamente, ahora. Y por lo complejo del minuto, la democracia cristiana, desde la democracia cristiana le agradecemos a la candidata que respete nuestros procesos y que entienda que esto es algo autónomo. Bueno, eso en política siempre se ha valorado, siempre se ha valorado, y yo lo quiero reiterar públicamente. Pero también señalar de que primera vez que se adopta esa definición. Anteriormente, cuando Soledad Alvear era presidenta del partido, bueno, yo diría que toda esa mesa hoy día no es parte del militante demócrata cristiano. Estaba Soledad Alvear, Jimena Rincón, Jorge Burgos, solicitaron al Tribunal Supremo que expulsaran a Adolfo Saldívar, y que fue otro momento
otro momento complejo. Bueno, pero se adopta esta decisión de carácter político amparado en los estatutos del partido a fin de que el Tribunal Supremo, único órgano, de tal manera de hacer esas definiciones conforme a los estatutos y evitar, porque de verdad, no hay nadie más grande que el partido. Y hoy día la democracia cristiana se merece que todos sus militantes estén comprometidos con el futuro de la misma. Ahora, evidentemente salimos de una crisis brutal. Sí, esta decisión es una señal también para la alianza que está apoyando a Janet Jara, o sea, lo determinados que están. Pero, ¿y qué pasa si Frey, como yo me supongo, no responde, ni menos se hace presente ante el tribunal del partido? ¿Lo han de que expulsar o hacerse los leyes? El tribunal, no, yo no podría pronunciarme porque el Tribunal Supremo es autónomo, es completamente autónomo y me imagino que analizará los antecedentes que pusieron a disposición nosotros por un lado y las 4 o 5 denuncias adicionales que se presentaron por militantes del partido al Tribunal Supremo. Vale decir, el Tribunal Supremo está obligado a resolver los asuntos respecto a los cuales fueron requeridos concretamente por distintos militantes y en el caso nuestro por haber puesto todos los antecedentes que así lo ordena el estatuto del partido. De hecho, hay una nota bien interesante, en ex ante, que se llama ¿Quién es quién? En el Tribunal Supremo de la DC y la posible, dice, expulsión de Frey por reunión con Kast. Alejandra Kraus, para ir cerrando, yo por lo menos de mi lado algunas preguntas y Alejandro tendrá otras. A mí me llama la atención cuando el expresidente Frei Ruiz-Tagle habla de estas coincidencias, que refuerza esa idea, con el programa o el ideario de José Antonio Kast en este encuentro, en este gesto. Yo me pregunto, pensando en el etos de la democracia cristiana, en el etos, en el espíritu original incluso, ¿no hay coincidencias con Jara, y no solo con Jara, sino con estos 9 partidos, sobre todo en temas de derechos humanos, que creo que es lo que también marca muchísimo la diferencia entre ambas candidaturas? Daniela, yo primero, a propósito del etos que usted me pregunta, yo no sé si ustedes que siguen digamos, todo el tema político en forma detallada, ¿cuántas veces le han escuchado a Kast hablar de justicia social? En realidad no lo escuchamos hablar de nada hace mucho tiempo porque no ha dicho nada de nada. Eso es un problema. Jamás, que no el usado país esa no palabra. quiere ver que tiene un candidato que no sabemos lo que piensa ni lo que va a hacer, salvo que dice un gobierno de excepción, preocupado de la seguridad y no dice mucho qué va a hacer, y de crecimiento, pero son 2 palabras. Te escuchamos, Ale. Sí. De seguridad lo que dice es que les va contando los días a los migrantes para que se vayan voluntariamente o van a ser expulsados. No se olviden de eso. Con los hijos también. Porque hijos niños chilenos. ¿Se los llevan pero, o se los entregan al Estado? Así es. Pero bueno, entonces, a propósito del etos, nosotros, si la democracia cristiana fuera, digamos, definiera la visión de sociedad a partir de un materialismo, en que nos definiéramos solo por el valor del mercado, pudiéramos ver a lo mejor en Kast. Pero nosotros no nos definimos así. Para nosotros, la dignidad de la persona humana, el centro, es la definición, la justicia social, la defensa de los derechos humanos en todo lugar y en toda circunstancia. En todo lugar y en toda circunstancia. Podríamos sentarnos y encontrar esa visión de futuro cuando el candidato Kast dice el 2019 que pone en jaque, le quita valor a la sentencia que ha condenado por el magnicidio al presidente Eduardo Frei Montalva, que ha valorado hace un par de meses atrás la dictadura de Pinochet. Y Krasnov defendió a Krasnov. Fue a ver a Krasnov. Sí, exacto. Dice que no cree lo que dicen de él,
por lo que él conoce. Entonces, un candidato que, como bien ustedes describían, es anti todo. Desconocemos cuál es el candidato, porque no hoy día por lo menos tienen un debate que es de esperar que se enfrenten, digamos, en torno a ideas y superación de la pobreza, visión de futuro, ayuda a las familias que tienen. Pero en general, entonces, en el programa de Janet Jara, la democracia cristiana, a través de sus militantes, ha participado en la construcción del mismo. Sí. Entonces, si ustedes me hablan del ethos, el ethos de la democracia cristiana no está en el programa conservador y ultraderechista de Kast. Muchísimas gracias, Alejandra Krauss, vicepresidenta de la Democracia Cristiana. ¿Cuáles son los tiempos respecto al Tribunal Supremo de la DC? El tiempo fijado anoche en la resolución es que tiene 10 días hábiles para hacer sus descargos el expresidente. Está en China, no sé si le llegará el mensaje o lo leerá por internet. Anda en China, claro. Entiendo, así que sí. Yo me temo que no va a haber respuesta. Bueno, pero el problema de la DC, yo la quiero agradecer esta conversación tan sincera y franca como siempre. Un abrazo, Alejandra. Gracias, Alejandra Krauss. Muchas gracias, Alejandra, Daniela. Buen día, que estén Igualmente. Bien. Chao. 8:21, vamos con la editorial Las Palabras Sabias de Alejandro Guillén. Qué sabia, no me venda tanto la poma. Un análisis profundo y con contexto. Llegamos a Estación Editorial. Hay harto tema para comentar hoy día. Primero el destape del famoso conservador de bienes raíces de Puente Alto, Javer. Oye, le pagaba $1 millón mensuales al juez Antonio Ulloa. Lo tenía coimeado permanentemente. Y fíjese la apelación a la cual él recurría, que era aporte por su ahijada. Ya. Pero resulta que encontramos en la publicación de Reportea. Léalo, diario electrónico, un tremendo medio de comunicación que hace periodismo de investigación tan Nico difícil. Sepúlveda Dice que Matías Walker de Demócratas recibió un pago, hasta ahora se conoce de $1.600.000 para su ahijado. Sí, pues si es el padrino. El hijo, parece que era, ¿vio la novela o la película El Padrino? Pero por supuesto, las tres claro, partes. pero este no es el que dirige, El Padrino es Hermosilla, este es el gran pagador, claro, el cajero. Es cierto. El que va mandando plata, el trato, ahijados. Y son donaciones a los ahijados o ahijadas, a las que quiere mucho, de los amigos. Y ahora a este diputado Cristian Araya, de Republicano, porque Walker ahora está en Demócratas. Antes estuvo en la DC, bueno, ha estado en varias partes. A propósito. Cristian Araya, republicano, también, $1.700.000. O sea, además, el mismo grado de amistad, solo que a Araya es un poquito más de cariño. Qué tremenda trama hay detrás de esto que se está destapando todos los días. Si esto no estuviese la prensa de investigación, como Reportea, CIPER, de verdad el país no habría avanzado en nada, en dejar por lo menos en evidencia cómo está de corrompido esta alianza entre poder político, poder judicial, grupos económicos, las oficinas de abogados. El colegio de abogados, yo creo que no se atreve a abrir una investigación, pero las oficinas de abogados parecen más oficinas de lobby. Sí, totalmente. Ese es el nivel en que estamos. Entonces, no sé por dónde viene la cosa. A lo mejor por ahí se habla de limpiar las calles, porque ese es el tema que quiero abordar. Declaraciones de un ex cabo de Carabineros, que fue procesado porque fue el que le pegó el golpazo. No digo que haya habido intención, no me consta, pero le pegó el golpe a un muchacho que estaba en una protesta y lo tiró del puente Pío. No, ¿se acuerda? Sí, y que sobrevivió, muchacho, no sé cómo. Sebastián Zamora. Exacto, el cabo Zamora, que se mandó un numerito porque hizo un video apoyándose en escenas militares de una película y con un mensaje, ¿no?, que decía, mientras aparecían estos grupos bien armados hasta los dientes, con todos estos trajes que tienen, con fusil en mano, ¿no?, con un texto que decía: mis cursos, o sea, él fue a cursos, y yo esperando que gane Kast para salir a limpiar las calles. Bueno, lo dijo una locura, o sea, ya a nivel psicopático, por algo estuvo en el lío que estuvo también, porque eso no tiene calificación, salir a limpiar las calles ¿de qué? Le preguntan a José Antonio Kast, el Partido Republicano no quiso hablar del tema.
Y José Antonio Kast hizo cargo en el estilo que ya tiene un poquito, uno espera más de un candidato presidencial. Dice, no he visto la publicación. Perdóneme, yo fui candidato, uno revisa todas las cosas que dice la gente que a uno lo rodea y lo puede complicar. Así que no haya visto el video, no le creo. Pero, por último, un tema mío. Pero cuando dice, y después lo interpreta, él siempre que le preguntan algo y lo ponen contra la pared, reinterpreta la pregunta y la devuelve. Ah, sí. Bueno, dice, no he visto el video, pero si está hablando del barrido, vamos a limpiar las calles, pues, de los microbasurales, vamos a sacarlo de los tonos azules, vamos a ir contra las casas de los narcos, que impecable que eso lo haga, pero el tema que está planteando su diputado no es si va a limpiar las calles, ni siquiera si va a combatir el crimen organizado, es que va a perseguir a los opositores. Esa es la insinuación que está haciendo. Sí. Entonces un candidato presidencial no puede jugar con tanta ambigüedad. El país no sabe quién es José Antonio Kast, porque dice que ustedes saben lo que yo pienso. ¿Qué es lo que piensa? Sí, qué bueno lo que dijiste. Si en el fondo no sabemos, se nos está mostrando muy poco. Claro, y el problema de la incertidumbre, ¿qué es lo que va a hacer su gobierno? Bukele partió igual, no aclaró las cartas. Lo eligieron y después salió con actuación. Todos los grandes dictadores, que sobre todo usaron el sistema democrático para ganar una elección, fueron con un discurso, pero cuando gobernaron, fueron unos más lentos, otros más rápidos, pero fueron socavando la democracia por dentro. Porque el régimen del Partido Republicano, leanse el programa, tiene un carácter refundacional. No cree en esta democracia liberal tradicional, sí cree en el orden institucional. Pero juega al enemigo, los opositores son enemigos, particularmente el bloque de la centroizquierda-izquierda. Son enemigos, no son rivales. Y además se habla de la democracia, pero el Congreso no es tan importante. Entonces hay demasiadas señales que hacen preguntarse quién es José Antonio Kast, qué es lo que piensa hacer si gana. Y se acerca la semana y lejos de aclarar, que es lo mínimo, ser sincero con el país, ese manto de respuestas ambiguas, eludir lo que se está planteando, que son cosas graves, no tiene presencia y no sabemos qué va a hacer si gana. Algunos dicen, no, si los empresarios ya le leyeron la cartilla. Me lo dijo un empresario, ya hablamos con él, deshágase de Kaiser, deshágase de Kaiser, modere su discurso, seguridad, crecimiento, todo lo que nos interesa, todo lo otro, sáquelo. Y lo ha cumplido. Sí. Pero los empresarios tienen control de él. Creyeron lo mismo con Hitler, ¿verdad? Entre paréntesis. Lo eligieron y después, a las pocas horas, varios de ellos empezaron a decir, ¿sabe qué? Parece que nos equivocamos. Entonces, cuando tú apoyas a carta blanca a alguien que no sabe lo que piensa, no sabe lo que quiere hacer, pero que ha insinuado cosas tanto terribles como reeditar las cárceles tipo Dina, porque se lo preguntaron en el anterior debate, campaña presidencial, dijo sí. ¿Va a seguir cerrar los centros de pensamiento divergente? Sí. ¿Va a intervenir las universidades? Sí, las facultades complejas, ¿no? De pensamiento crítico. Entonces yo creo que a esta altura ya no se puede seguir uno corriendo. Uno se equivocará, la gente aceptará, estará de acuerdo. En una de esas, como está el clima en el país, a muchos les gusta. Pero por lo menos sincero y diga para saber a qué atenerse. Sí. Y segundo, si va a jugar limpio o va a salir con el domingo 7, después de ser elegido. Para que muchos de los que hoy día corren a apoyarlo porque huelen el olor asado, no se arrepientan porque se van a intoxicar. Exactamente, qué bueno que recordaste, ¿no? ¿Quién es José Antonio Kast y cuánto intenta o ha intentado ocultarse? Y a alguna gente le parece bien eso, ahora, a otros nos parece muy peligroso. Sus diputados están con lenguaje de odio, que es inconstitucional, ignoran el Estado de Derecho para combatir la delincuencia y gente que estudió en la policía. O sea, yo también me pregunto ahora qué policía estamos formando. Bueno, todo esto merece respuestas serias. Vamos ahora con nuestro compañero Gonzalo Espinosa cuando son las 8:28. La economía y tu bolsillo están en Línea Económica. Gonzalo, muy buenos días, ¿cómo estás? Hola, buenos días. ¿Cómo está, Gonzalo? Bien, todo bien por acá, ¿y ustedes? Bien, también. No, yo no veo tan bien. No me ve bien. No, a usted sí, pero me refiero, yo no veo el ambiente. El ambiente... Tan tranquilo, Mira, yo aquí con verde esperanza. Hay que estar tranquilo. Pero me levanto temprano, pero a las 2 horas me pongo pesimista. Hay que estar tranquilo, tener una postura crítica, muy buena editorial, y yo creo que está todo por verse. Me gusta tu actitud. Eso es lo que me preocupa.
Cuando uno ha sido ¿Qué es viejo, lo ha que hay visto que ver? tantas cosas. Ah, sí. Cuidado. ¿Qué nos traes hoy, Gonzalo? Ya. Bueno, más preocupaciones. Oh. Porque este es un tema que ya nos comienza a preocupar y nos debería ocupar, sobre todo en nuestro país, porque lo que era una amenaza futura ya está ocurriendo. La inteligencia artificial ya empieza a redibujar el mapa laboral en el mundo, generando despidos masivos. Les doy un dato. Hay un estudio del Instituto Tecnológico de Massachusetts, No, perdón. cuesta. Ese cuesta, Massachusetts, el MIT. El MIT. Es más fácil MIT, Es fácil. que indica que la inteligencia artificial puede reemplazar al 11,7% de la fuerza laboral en Estados Unidos. ¿Al 11? Al 11,7% ahora ya. Y hay ejemplos de empresas que ya están reemplazando a sus trabajadores por inteligencia artificial. Les cuento, por ejemplo, la aerolínea alemana Lufthansa ya va a recortar 4.000 puestos administrativos por mayor uso de inteligencia artificial. HP planea reducir hasta 6.000 empleos en su transición a procesos automatizados. ING reconoce que ya 1.000 cargos están en riesgo por la digitalización e incluso empresas de videojuegos como Krafton congeló las contrataciones para adoptar modelos de inteligencia artificial. En Estados Unidos, más de 48.000 despidos este año se atribuyen directamente a la inteligencia artificial, según indica la empresa Challenger. Y bueno, ahí están los gigantes como Google, Microsoft, Amazon y IBM, que también están ajustando sus equipos y ya se reconoce que hay trabajadores dentro de estas empresas que están siendo reemplazados por la inteligencia artificial. Y Goldman Sachs anticipa que la IA podría reducir las plantillas en un 4% el próximo año y en un 11% dentro de 3 años. Oye, qué bueno el tema que has puesto. Este es el tipo de temas que debería estar preocupado el país y que no están los programas presidenciales. No. El futuro del empleo. Siguen hablando como que es cosa de crear empleo de no sé de dónde. Los mismos de siempre. Si tú revisas, vayan a un supermercado, cada día menos cajera y cada uno saca la cuentita ahí automático. Claro. Si tú vas a cualquier parte a hacer trámite, pasa exactamente lo mismo. Para allá va. En cualquier ámbito, en las empresas, la automatización de los procedimientos. Y está pasando en China, en Europa, en Estados Unidos y en Chile también. No es que nos va a llegar. Y por consiguiente, aquí lo que no hay es una discusión cómo vamos a enfrentar el desafío de generar empleo. En China, yo lo he comentado varias veces, los chinos que tienen clarísimo esto, pero ellos tienen una mentalidad de disciplina y trabajo y ya están trabajando esto hace más de 10 años o 15. Sí. Los niños, los jóvenes chinos ya no quieren ser empleados de una empresa, quieren ser emprendedores. Bueno, ¿dónde está la formación para que sean emprendedores en Chile? ¿Y cómo se crean las instituciones para favorecer los emprendimientos de gente innovadora? Eso es el futuro. Si efectivamente va a desaparecer el empleo tradicional. Hay unos datos del Banco Mundial, de la OIT y un montón de otros organismos que dice que de los niños que están hoy día en la escuela básica, más de la mitad va a trabajar en empleos, en profesiones que aún no existen. Para que se dé cuenta todo el mundo de la magnitud. Y nosotros seguimos peleando, pero por cosas que ya están obsoletas que rato. Pero no. No, sí. De hecho, acá son como una misma área, de alguna manera, las personas que están siendo reemplazadas, que feo suena, por la inteligencia artificial, Gonzalo. Exacto, sí. Y bueno, para complementar, también lo hemos conversado, o sea, la minería ya se puede operar desde acá de Santiago directamente. Entonces el norte se queda sin los... Mira, exacto. ¿Te acuerdas cuando vimos ahí? Sí. Las consecuencias en territorio que tienen estas cosas. En el Antofagasta, la riqueza se paga en Santiago, en las casas matrices, en 3 comunas, 4 comunas de Santiago. Ahí están instaladas casas matrices y se pagan los impuestos y se hace todo esto. En el norte no quedan los impuestos, en el norte quedaban los salarios. Pero resulta que ahora con el trabajo a distancia, iban en el avión y venían ya, el impacto en la región cayó. Pero ahora que trabajan desde Santiago, e incluso desde sus casas, trabajo a distancia, los expertos, ¿qué va a quedar en el norte? Que no sea más descontento, más malestar. Si no hay respuesta a estas cosas, créame que vamos a tener revueltas que van a ser históricas, porque ya han existido en el país. No solo la última, estoy hablando de que es una constante, porque la situación es tan brutal, tanto el cambio,
y las cosas no van a ser como las conocimos hace 10 años atrás. Claro. Y para cerrar, a propósito de la historia, la Bolsa de Santiago hizo historia ayer miércoles porque el IPSA superó por primera vez la barrera de los 10.000 puntos. Las expectativas. Así es. Las empresas que lideraron las alzas fueron Aguas Andinas, Santander, Colbún y Entel. Así que, bueno, buenas noticias con respecto al tema de la bolsa, que también puede estar muy influenciado por lo que habíamos conversado antes, que es el escenario electoral. Buenísimo, y a propósito del escenario electoral, ya comenzó el foro social, lo está transmitiendo Radio Cooperativa, no nos abandona a nosotros, que esto queda ahí en línea. Entonces pero no ya... lo promueva. No, pero qué importante. Cuando terminemos. Y partió, pero va a quedar ahí, partió ahora recién a las 8:30, pero va a quedar alojado para que vean también ahí las diferencias entre la candidata del oficialismo y la ADC, por supuesto Janet Jara y José Antonio Kast, porque esto también son derechos humanos. Vamos a la pausa, ¿no? Conchata. Oye. No, despedida, dándole propaganda. Esa burla. Ya, vamos, ya volvemos. Nos vemos. Gracias, Gonzalo. Una breve pausa y ya regresa Línea 1. Todos los días a las 12 en punto te invitamos a hacer un recorrido por los sonidos más profundos de nuestro país. El alma nacional. La trova, el canto de raíz, folclore y fusión que unen generaciones. Y cada viernes con música en vivo en las sesiones de El Alma. El Alma Nacional. Justo al mediodía, un encuentro diario con la música chilena por la 94.5 FM Radio USACH y en el 50.2 de la televisión digital abierta. Este 2025 te invitamos a Somos Expertas, Nuestra Voz. En esta segunda temporada podrás seguir conociendo las historias de vida de distintas mujeres expertas, sus trabajos, estudios e investigaciones que buscan hacer de este mundo un lugar mucho más justo. Conéctate a Somos Expertas, Nuestra Voz, cada miércoles y sábado a las 13 horas por la 94.5 FM, el canal 50.2 de la televisión digital abierta y en nuestras plataformas digitales. Radio USACH, Nuevas Voces. La crisis climática, los alcances de la inteligencia artificial, la ciencia de frontera, la economía, la salud, la educación. Porque el mundo vive tiempos de cambios y en medio de lo incierto, en Sin Pretexto buscamos respuestas a los grandes desafíos. El futuro nos inquieta, pero sabemos que se escribe en el presente. Te invitamos a una conversación profunda. Soy Mirna Schindler y te acompaño de lunes a viernes a las 6 de la tarde en Radio USACH. Sin Pretexto. Del 20 de noviembre al 2 de diciembre regresa el Festival de Música Antigua USACH en su 18ª edición. 13 conciertos y 6 charlas y clases magistrales gratuitas se llevarán a cabo en distintos lugares de Santiago y la región de Valparaíso. Sintagma Musicum, el coro madrigalista USACH, John Griffiths, Calia Álvarez, Catalina Vicens, Francisco Mañalich, Nano Stern y el grupo El Pelujáncanu, entre otros exponentes nacionales e internacionales, son parte de este importante festival de la Universidad de Santiago que celebra la música antigua y barroca. Toda la información en fima.usach.cl y en las redes sociales de Extensión USACH. Tu agenda no se detiene. Tu aprendizaje tampoco. En Educo USACH estudias a tu ritmo, con clases en línea, semipresencial o presencial. Programas pensados para impulsar tu carrera y responder a los desafíos del futuro, con el sello social y académico de la USACH. Aprender para transformar. Impulsa tu carrera con visión de futuro. Conoce nuestros cursos, diplomados y postítulos en educacioncontinua.usach.cl. Extensión USACH, Aula Records y Radio USACH presentan Notas de Colección, un recorrido por el repertorio universal de la música de tradición escrita, desde las obras y grabaciones más célebres de la historia hasta aquellos tesoros escondidos que guardan nuestros archivos.
Martes y jueves a las 21 horas te invitamos a Notas de Colección, un aporte de Extensión USACH, Aula Records y Radio USACH. Nuevas voces. Estamos de regreso en Línea 1. Un diálogo a fondo. Entrevistas en Línea 1. Fundada en 2022, la Defensoría del Contribuyente es un servicio público cuya misión es resguardar, promover y proteger los derechos de las y los contribuyentes, principalmente aquellos más vulnerables y también las micro, pequeñas y medianas empresas. Esto mediante servicios gratuitos, especializados y modernos que facilitan el adecuado cumplimiento de sus obligaciones tributarias. Y actualmente la institución, la Defensoría del Contribuyente, está enfocada en programas de acompañamiento tributario para la formalización de negocios y pequeños emprendimientos, así como la difusión del nuevo régimen tributario para ferias libres. ¿Con quién estamos acá para que nos explique cómo es toda esta bajada de lo que es la Defensoría Nacional del Contribuyente? Alejandro Guillén Álvarez. Con el Defensor Nacional, porque aquí viene el que manda. Exactamente. Defensor Nacional del Contribuyente, ponga atención, porque como si se introdujeron varias normas legales nuevas, por ejemplo, la nueva ley de cumplimiento tributario, que está rigiendo del 1 de enero, con las obligaciones de informar y de las transacciones que se hacen, qué sé yo, donde los feriantes, donde el pequeño Willichito, la señora de las empanadas, todos tienen ahora que informar y van a tener que pegarle una mordida al fisco. Se creó también en paralelo la Defensoría del Contribuyente. Claro. Entonces vamos a pedirle a un Ricardo Pizarro, Defensor Nacional Contribuyente, que nos empiece a explicar toda esta Perdona, ley. ingeniero civil industrial, ¿sabe de dónde? Exacto, la Universidad de Santiago de Chile. Oiga, ¿se ha fijado cómo? Bienvenido, Ricardo Pizarro. Ricardo, la USACH está en todas partes. Siempre. Sí. Fíjate, pero cada vez más. Sí. A mí me ha llamado la atención los últimos 5 años, por ejemplo. Sí, y la verdad es que está mucho en el ámbito público. Exacto. Hay muchos compañeros que yo me topo en distintas, mucha vocación. Bueno, nuestra para candidata. Que los jóvenes que están postulando a la universidad sepan. Se me salió. Oiga, entremos a materia. Como una explicación general, los feriantes ahora van a tener que tributar, entiendo, las ferias libres, no sé, con algunos beneficios, pero van a tener que tributar. Después la señora de las empanadas va a tener que tributar, que vive por un emprendimiento que trabaja los fines de semana, vende una empanadita para arreglar el presupuesto a la casa, lo tiene que declarar y seguramente le van a pegar, no sé si por el monto le caerá un cargo o no, pero apretan por debajo y por arriba no apretan nada. Pues. Sí, a ver. Primero, aclarar que como Defensoría del Contribuyente somos un organismo independiente, no somos parte de impuestos internos, estamos creados para la defensa. Están con lo de abajo, Estamos para defender los derechos de los contribuyentes y con un foco en y son en públicos, pero somos son públicos y gratuitos, por lo tanto. Perfecto. ¿Ya? Entonces, y en el caso específicamente de la ley y de todos los cambios que hay en el inicio de actividades, bueno, siempre ha sido obligación estar formalizado para ejercer algún tipo de actividad económica. Lo que hace la última modificación legal es poner un poquito más, abre el abanico a que otras instituciones también controlen ciertas partes para otorgar, por ejemplo, los bancos. Si una empresa jurídica viene a pedir un crédito, tiene que exigir de ahora en adelante inicio de actividades. Si el Estado a veces da financiamiento a pequeños contribuyentes para que emprendan, si ese emprendimiento se trata de una actividad económica, el Estado va a tener que exigir a esa persona que tenga inicio de actividades. Claro. Las municipalidades, para dar patente, van a exigir que la persona tenga inicio de actividades. Oiga, entre paréntesis de las patentes y los municipios, es bien complejo el asunto, las patentes, hay como patente para todo y hay cosas que parecen compatibles, pero no son compatibles. No, y hay cosas que todavía se están revisando, porque por supuesto aquí lo que se está buscando son los evasores, los grandes evasores, sí. no la economía de subsistencia, que es por ejemplo la señora que vende empanadas. Entonces, pero no le puede caer una multa si vende empanadas y no declara. O sea, en estricto rigor, si está ejerciendo una actividad ilícita, podría multarla. Pero, no sé, la última vez, Impuesto Interno sacó una circular donde se eximía, por ejemplo, a los artesanos, pequeños artesanos, a tener inicio de actividad, y así se están viendo algunas otras cosas también, sí, ya que probablemente durante este mes se van a aclarar. Por eso se aplazó un poco el control al 1 de enero del próximo año. Ya, porque hay cosas, sobre todo en los más pequeños, a mí me tocó ir a
Curicó, donde la municipalidad le está exigiendo inicio de actividad a todos, y por ejemplo la gente que vendía en la calle, que eran ambulantes, algunas personas con discapacidad o analfabetas, y que vendían, no sé, Super 8. Claro. Sí, claro. Entonces les estaban exigiendo patente, claro, y ahí lo conversamos con Hacienda, porque también un parte de los roles nuestro es levantar ciertas situaciones. Pero se aplica criterio, ¿cuál es el...? Claro, tiene que aplicarse criterio. Entonces ahí por eso se aplazó un poco y hay cosas que probablemente se van a eximir de ciertos controles, ¿ya? Porque no es lo que se busca, efectivamente. Ahora, es anti-evasión, pero también anti-informalidad, pero con ciertos, digamos, más que límites, criterios, como usted señalaba. Ahora, eso queda libre albedrío porque criterios hay varios, ¿no? Depende de las personas. O sea, es muy subjetivo. Claro, por eso ahí el Servicio de Impuesto Interno tendrá que fiscalizar si efectivamente se están cumpliendo todas las reglas que ya se indicaron, y tendrá que fiscalizar al contribuyente. Y si el contribuyente encuentra que están vulnerando sus derechos o que no le están explicando bien o que no tienen por qué hacer lo que están haciendo con él, que vaya a la Defensoría del Contribuyente y nosotros lo vamos a defender, vamos a analizar su caso y vamos a hacer lo que sea necesario para explicar. Defensor, en pos del tiempo que no nos queda mucho y para ir avanzando, antes de entrar en este tema que ustedes también proponen, que tiene relación con los límites de la transferencia bancaria, y él nos va a explicar, usted decía fuera de micrófono algo muy importante, que es parte de la Defensoría Nacional del Contribuyente, que tiene que ver con estas asesorías. Usted nos decía el déficit en educación financiera y más detalle en el Zoom tributaria. Yo creo que en buena parte hay una inexistencia desde la educación formal en adelante, donde uno dice, qué terrible, qué cosa más aria, qué dolor de guata, ¿cómo voy a hacer con esto? Explíquenos un poquito ahí también cómo se puede avanzar en ese vacío. Una parte importante de la Defensoría se dedica a la educación tributaria. Hemos capacitado estos últimos 2 años a más de 30.000 contribuyentes en distintas temáticas. Hacemos vínculos con universidades, con municipalidades, con gremios, porque claro, el déficit que hay de conocimiento tributario, independiente que todo lo tributario es china mandarín para el 99% de las personas, y sobre todo ahora que más encima el tema tributario va cambiando casi cada 4 años, junto con los periodos presidenciales hay algún ajuste. Entonces cuesta que la gente pueda entender. Entonces nosotros tratamos de explicarlo en lenguaje más simple, en chileno, para que la gente pueda emprender, ya como calcular el IVA que tiene que agregar el precio de sus productos, cuáles son las obligaciones. Tenemos un programa donde se llama acompañamiento, donde si quiere formalizar, se inscribe con nosotros y lo vamos a acompañar durante 2 años para que no tenga problemas en ese periodo. Y claro, y si los tiene, nosotros ahí ponemos a nuestros abogados y lo defendemos como si fuésemos un bufete de abogados. Por supuesto, esto es para las micro y pequeñas personas cuando ponemos abogados. Ya. Pero por supuesto hay un déficit muy grande. Para el ciudadano común y corriente, porque uno se pierde hasta la operación renta, formulario 22. Yo no tengo idea, yo digo acepto nomás, pues me doy cuenta. O sea, si a uno le llega una comunicación del servicio y no entiende, ya nos puede preguntar. www.dedecon.cl, o si no la tiene, Dedecon, sí. Si no tiene acceso a internet, puede ir a cualquier oficina de Chile Atiende, decir que se quiere contactar con nosotros y nosotros los contactamos. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, en este tema de las 50 transferencias que está como ahora la gente empezando a preocuparse. ¿Ya? Las 50 transferencias que son de personas distintas, si a mí me llegan 50 transferencias de personas distintas en un mes o más de 100 en un semestre, esa información el banco está obligado a informarla a Impuestos Internos. No identifica a las personas que te pagaron, pero sí el movimiento. ¿Ya? El movimiento, el servicio lo que hace es analizar y ver si eso refleja de que alguien está vendiendo, por ejemplo, sin emitir documentación o sin emitir boleta. No está pensado en perseguir a los tesoreros del colegio, las transferencias familiares, no es para eso. De hecho, por ejemplo, le llegó más de 195.000 reportes a Impuestos Internos y ahora solo está poniendo la vista sobre 109. ¿Ya? Que son probablemente contribuyentes que venden y no emiten la documentación o no están formalizados. ¿Qué pasa con las ferias libres, todo esto? Yo soy un adicto a las ferias libres. Qué rica fruta, a veces pescado, marisco, de todo. Y harto más barato. ¿Eh? Yo defiendo que no le metan impuestos. Sí, bueno, a ver, las ferias libres... Aunque venden harto. ¿Verdad? Venden harto, sí, no es poco. Las ferias libres se estableció un régimen con la última modificación legal donde ellos pueden acogerse a este régimen para ferias libres, donde pagan un 1,5% de la venta que realizan con pago electrónico. ¿Ya? Si yo vendí un tomate con pago electrónico, la maquinita automáticamente le va a cobrar el 1,5 o va a registrar el 1,5 de impuestos que va a retener el dueño de
de la máquina operadora. ¿ya? Van a subir un 1,5 la fruta. Claro, 1,5. ¿Y cuál es la regla? Sí. La municipalidad da la patente. Si tiene patente feriante, hace el inicio de actividades, se acoge al régimen, tiene que inscribirse o registrar de que está operando con uno de los operadores electrónicos que está registrado en el servicio, ¿ya? Y con eso, listo. Y es lo único que paga, no tiene que llevar contabilidad ni nada. ¿Ya? Si no está acogido a este régimen, tiene que acogerse al régimen general, que eso implica un impuesto de un 19%, como cualquier negocio común y corriente. Entonces, ¿hay un beneficio para los feriantes? Por supuesto, porque obviamente el impuesto que se paga es bastante menor. Implica un ejercicio, obviamente, para las ferias, porque tienen que entender, tienen que pagar con las máquinas. No se exige que todas las ventas sean con la máquina. Yeah. Yo no lo dije, pero lo que venda con la máquina tiene que pagar un impuesto del 1,5%. ¿Y por teléfono transferencia? Transferencia no está considerado. Ya. Claro, pues las transferencias podría saltar con lo de las 50 transferencias. Sí, claro. Y lo otro, el efectivo, eso no se... No dice nada la ley. Ya. O sea, y además no se controla cuánto Sí. Imposible. Defensor, Pizarro, ¿cuánto ha avanzado todo este tema también de fiscalizar y asesorar, por qué no, a las personas que hacen estas, no sé si quieren que la actualicen porque a lo mejor están evadiendo, no sé, digo, las personas que venden a través de las redes sociales, estos influencers también, o sobre todo la gente que hace transacciones, ¿no? Por Instagram, por Facebook y otros. ¿Cuánto se ha avanzado en eso? Porque en realidad, tremendo negocio. Sí. O sea, bien, pero... Bueno, Impuesto Interno ha puesto un foco en los influencers, sí. Y les está cobrando impuestos, les ha mandado exigencias. Y también con los últimos cambios también legales, todos estos marketplaces, donde uno vende cosas, también están obligados a exigir el inicio de actividad de la persona que está vendiendo. ¿Se cumple? Es que va a partir ahora. Ya. Entonces, va a partir recién y es una exigencia para todos los marketplaces que están en Chile, por supuesto. ¿Ya? Entonces, si yo quiero vender voy a poner un nombre cualquiera, en Mercado Libre, el Mercado Libre va a tener que exigirme de que yo tenga inicio de actividades para poder operar en su plataforma. Si no, hay multas para la plataforma, aparte del contribuyente. Entonces, se está como cerrando un poco todos los círculos donde se podrían hacer transacciones. Bueno, ahí está para la señora de las empanadas, que yo compro empanadas en la calle. Ay, pero no digáis hasta ahora si nosotros no hemos desayunado todavía. La humita. Oiga, la última. Sí. Ustedes entregan servicios. Se habla de 7 servicios específicos. ¿Cuáles son, por lo menos, para tener una enumeración? Para hacerlo simple, uno es orientación. Si le llega algo de impuestos internos, aduana o tesorería que no lo entiende, contáctenos. ¿Ya? Lo otro es mediación, que es cuando llegamos a acuerdo con impuestos internos para no llegar a tribunales, para tratar de que un acuerdo entre el contribuyente e impuestos internos de cuánto es lo que hay que pagar sobre alguna multa, etcétera. Reclamo, o sea, si quiere que lo representemos ante las instituciones, ante impuestos internos, por ejemplo, nosotros ahí ponemos nuestro abogado para que lo representen y lo defendemos. Gestión de quejas. Gestión de quejas. Un contribuyente podría quejarse, por ejemplo, contra un funcionario que hubo vulneración de derechos y nosotros presentamos un informe para que se tomen acciones. También podemos representar en tribunales ordinarios hoy día por vulneración de derechos. Bueno, está lo del acompañamiento que les contaba, si alguien quiere que lo acompañemos durante 2 años en su emprendimiento para que no tenga dificultades tributarias. Y están también algo que es un poquito más técnico, son los informes técnicos donde nosotros relevamos situaciones que pueden ser vulneración de derechos públicos en general y presentamos, ahí vamos a discutir ya con impuestos internos, no sé, las últimas veces hemos peleado por el tema de contribuciones o porque bloquearon la clave, ahí, y hay cosas en las que llegamos a acuerdo y por supuesto ellos hacen los ajustes, entienden que efectivamente se les pasó la mano por poner algún nombre y llegamos a ¿Con la DDCON hay menos pega para los contadores auditores? ¿O? No, porque nosotros no podemos hacer la contabilidad. Ya. De hecho, hartos usuarios nuestros son contadores. ¿ya? Pues si vienen con la representación del contribuyente, claro. No te van a hacer el trámite. Ustedes no contesta nadie cuando llaman por el teléfono. Están tan saturados, tienen una oficina en todo Chile. Sí, las coordenadas de DDCON de nuevo. Eso es un buen punto. Nosotros, la ley nos creó como un organismo a distancia. Entonces estamos centralizados en Santiago, pero atendemos por internet a todo Chile. Ya tenemos de Arica a Magallanes, ni un problema. Claro. Lo que sí, si alguien no tiene acceso a www.ddcon.cl, que es la forma de contactarse con nosotros,
cualquier oficina de Chile Atiende a lo largo del país. Ahí le toman sus datos, dice que quiere contactarse con la Defensoría y nosotros lo contactamos de vuelta de la manera que a la persona le sea más fácil. Buenísimo. Ricardo Pizarro, Defensor Nacional del Contribuyente. Recuerden las coordenadas de DECOM. Muchas gracias por habernos acompañado esta mañana en Línea 1. No, gracias a ustedes. Que le vaya Debo muy decir bien. que estos son los temas más áridos de mi vida, pero sé que uno cuando le llega la hora está desesperado porque no sabe a ¿Cómo quién que le llega recurrir. la hora? Ya, No, 6 minutos para las sabe 9. El Vamos con la impacto de agenda. pagar contribuciones, impuestos, trámites, Hoy anda la burocracia. queja hoy día. Sí, Anda la queja. sí, desayuné poco, Ya, pero vamos a la ahora lo voy a agenda. arreglar. Y para ir cerrando el programa. Las noticias que marcarán la jornada. Ahora, la agenda del día. 8:30, ya luego, ya empezaron, claro, Janet Jara y Antonio Cáceres están dando con todo, Participa en primer foro social. Esto está organizado por Hogar de Cristo, entiendo, ¿ah? Y Sí, y cooperativa. otras 15 organizaciones. Sí, ¿Ah? sí, sí. ¿Y Radio Cooperativa? Radio Cooperativa está Correcto. transmitiendo desde hace Sí, esto es casi importante. media hora. A ver si cuenta algo José Antonio Sí, Cáceres, po, para si saber dice quién es, algo o po. no. Vamos con digo la yo, no respuesta. pierdo la esperanza. Sí, de la pregunta del día, Ale. Diputado Mesa afirma que las 40 horas, bueno, ya lo firmó, lo dijo, no sirven porque la gente va a encerrarse a la casa. Nosotros te preguntamos a través de las redes sociales, en Instagram y por supuesto también en Facebook, pero @RadioUsach, @TVUsach, ¿qué te parece? Y los resultados son elocuentes. Alejandro. Bueno, diputado, ¿cómo es? Mesa, Juan Carlos. Juan Carlos Republicano. Mesa, republicano, para que más o menos se ubiquen. Bueno, hicimos 3 preguntas y aquí se votó. Le encuentro la razón. Hay un 2% que le encuentra toda la razón, así que quieren quedarse en el trabajo porque si llegan antes a la casa no van a poder ir a la plaza. 38% dice que seguridad y trabajo son temas diferentes, cada uno tiene su mérito. No tiene por qué una cosa Competir, anular o la otra. excluyentes, claro. Y el 60% dice igual prefiero llegar temprano. Pragmatismo Ya, puro, ¿no les dice que son ¿sí? tiempos pragmáticos? Absolutamente. Ya. Bueno, nos despedimos con 16 grados, esperando 29 para esta jornada de jueves. Quédate en nuestra sintonía porque ya viene nuestro compañero Rodrigo Alcaíno con una nueva edición de Enlace USACH. Nosotros hasta mañana. Chao, Ale. ¿Cómo que chao? Si voy a tomar desayuno, a hacer la pauta, tenemos mucho que trabajar todavía, Ya. después voy a hacer clases, así que Vamos me van a a tener desayunar. largo rato. Chao, gracias. Rodrigo, bienvenido. Información, análisis y entrevistas. Profundidad con una mirada panorámica. En Línea 1.